Hasta el momento hemos visto algunos elementos de estadística descriptiva. Me refiero pues a aquella que utiliza medidas de tendencia central, medidas de dispersión y que presenta los datos mediante tablas o gráficos. Además de esa estadística que simplemente describe los fenómenos del comportamiento de determinadas variables, pues tenemos la estadística inferencial, de la cual vamos a ver algunas bases. Esa estadística inferencial pues es la que hace referencia a la idea de detectar sobre la muestra algunos datos que puedan ser generalizables. Como lo dice Carmen Duzán, la estadística descriptiva se ocupa de la recolección, organización y presentación de los datos, mientras que la estadística inferencial busca explicar lo que ocurre en una población a partir de la información obtenida mediante una muestra. Justamente es el tema del cual hablaremos, del muestreo y la inferencia estadística. Entonces, tenemos una población, que sería este gran círculo que tenemos acá, una población sobre la que vamos a hacer un estudio, pero seguramente por asuntos económicos o de tiempo y la cantidad, del tamaño que tenga la población, va a ser imposible estudiarla toda. Por ese motivo, entonces, se selecciona una muestra, probabilísticamente o no probabilísticamente, lo cual veremos más adelante. En esa muestra, en ese grupito que sacamos de ahí, que seguramente obedecerá a una fórmula, a un adecuado cálculo y a una adecuada selección de la muestra, las características también la veremos más adelante. Aquí hacemos los cálculos estadísticos y luego estos datos los podemos generalizar o podemos hacer inferencia a la población general. Y eso es lo que buscamos siempre. Nosotros cuando vemos resultados de investigaciones en medicina, pues justamente son investigaciones que se hacen en pequeños grupos, pero la idea de esos datos es que los podamos generalizar a otros pacientes que no hayan estado en la muestra. De tal manera pues que la población es un conjunto de personas, en nuestro caso personas, que conforman la totalidad de las observaciones que interesan. En esa población se tendrían parámetros y en la muestra, que es en la que elegiríamos, en esta muestra que tendríamos parámetros y en esta muestra tendríamos estadígrafos o estadísticos. Debemos diferenciar la población de referencia y la población objeto de estudio. La población de referencia es el conjunto total de personas o de objetos al cual el investigador pretende hacer la generalización a todos los colombianos, a toda la gente mayor de 30 años, bueno, algo así. La población objeto de estudio es el conjunto de personas u objetos disponibles para un estudio en particular. Este pues seguramente será un subconjunto de esa población de referencia o de esa población de interés. Y finalmente la unidad de análisis, que es la unidad básica de donde se toman los datos, por ejemplo el paciente o la historia clínica. En estadística, cuando se habla de población, se puede hablar de población finita o de población infinita, pero pues la definición no es la lógica matemática como tal. Población finita es cuando sabemos el número total de individuos. Por ejemplo, si yo mirara el conjunto del cuánto pesaron los niños recién nacidos en el hospital de Caldas en 2019, pues entonces yo sé cuántos niños nacieron, es decir, eso es una población finita. Pero si yo quisiera hacer ese mismo estudio con niños que van a nacer en el año 2021, pues la población se considera infinita, no porque en sí sea infinita, sino porque yo no tengo el dato de cuántos son. Aquí pues recalco que los valores que se obtienen de las muestras son estadísticos, o también algunos lo llaman estadígrafos. ¿Por qué motivo requerimos hacer muestras? Pues las muestras se necesitan por muchos motivos. El más frecuente es porque la población es inalcanzable, es decir, la población es muy grande. Yo quiero generalizar a Colombia, pero entonces son 48 millones de habitantes y no tengo manera de hacerle los paraclínicos, los exámenes, los controles, porque es mucha gente. Entonces no tengo ni dinero, ni tiempo, ni la logística necesaria para hacerlo. Entonces necesito trabajar con una muestra que me represente a esa población. La población puede ser inaccesible. El ejemplo típico es la muestra de sangre. Cuando nos hacen una glicemia, nos la hacen en una muestra de sangre, no en los 5 litros de sangre que tenemos. Si lo hicieran en los 5 litros de sangre, sabríamos la glicemia, pero el paciente moriría. O la población es desconocida, es decir, no sabemos cuántos son.
El ejemplo típico de esto son los trabajadores sexuales de una ciudad. No hay un listado de ellos como tal, entonces no sabemos cuántos son, entonces es una población desconocida. Para que la muestra, para que los resultados que tenemos en la muestra puedan generalizarse, extrapolarse o hacer inferencia estadística, se necesita que la muestra sea representativa de la población, es decir, que la muestra tenga un tamaño adecuado y que su selección también sea, la selección de cada individuo sea adecuada, sea aleatoria. Para ello pues hay varios mecanismos que revisaremos. En el aula virtual estarán un archivo de Excel en el que estarán estas fórmulas. Aquí lo que voy a hacer es simplemente explicar cómo se diligencia el archivo en Excel. Si yo quisiera calcular el tamaño de una muestra para la estimación de una frecuencia con un marco muestral conocido, veamos qué quiere decir este título. Marco muestral conocido, es decir, yo tengo el listado de personas, sé cuántas personas son 800 personas, son pues mi población, son 700, son 1500, son 10.000, son 80.000, sé cuántos son, marco muestral conocido. Y además de eso voy a estimar una frecuencia, es decir, voy a saber si el 20% están enfermos o el 80% tienen el antecedente o el 75% tienen la tendencia. Bueno, voy a buscar una proporción, es decir, estoy hablando de una variable cualitativa, mi variable más importante es la cualitativa. Entonces yo utilizo esta fórmula, esta n es el tamaño de la muestra, esta n es el tamaño de la población, esta es el alfa que vamos a trabajar, que equivale a 1.6, esta es la proporción que esperamos, el complemento de la proporción que esperamos, y el error. Entonces, ¿qué nos pide el software? Aquí lo que nos interesa es esto, nos pide el marco muestral, por ejemplo, que fueran 900 personas, el error alfa, del cual hablaremos en la siguiente grabación, nos vamos a quedar por ahora siempre con un alfa del 5%. La confianza se calcula por el alfa del 5, queda automáticamente calculada. Aquí viene la prevalencia de la enfermedad. Entonces, lo que buscamos estamos buscando una enfermedad en un grupo, en una población que vamos a estudiar. Entonces, buscamos la prevalencia en la literatura de esa patología. Cuando no tenemos el dato de la prevalencia, entonces podemos usar 50%, es decir, 0,5, porque eso da la muestra más grande posible. Y finalmente la precisión. La precisión debería hacerse relacionada con la prevalencia. Lo que se sugiere es que sea el 10% de la prevalencia, ¿sí? Se sugeriría pues en este caso que fuera 0,01. Pero bueno, también se trabajan errores del 5%, del 3%, del 4%. El tamaño de la muestra nos arroja 120 individuos. Si en cambio lo que tenemos es un tamaño de muestra para estimación de frecuencias, es decir, seguimos hablando de una variable cualitativa, sí, no, presente, ausente, para que nos dé la proporción de gente con la patología, pero el marco muestral es desconocido, notarán que en la fórmula pues no se pide el n mayúscula. Entonces tenemos el error alfa, el 5%, vamos a dejar la prevalencia de la enfermedad, supongamos el 15%, y una precisión del 2%. Nos dice que necesitamos 1225 individuos. Eso es todo lo que hay que diligenciar en el archivo en Excel que les voy a facilitar. También es posible que nuestra variable de mayor interés sea una variable cuantitativa, es decir, que vamos a estimar un promedio, el promedio de la glicemia, el promedio del ácido úrico, o sea, de una variable cuantitativa, y que tengamos marco muestral conocido. Entonces, de nuevo, tenemos nuestro marco muestral, supongamos que sean 1000 individuos, el error alfa del 5%, y aquí ya lo que nos pide, como es una variable cuantitativa, nos pide la desviación estándar de la variable según la literatura, y la precisión debe ser el 10% de la desviación estándar. Nos arroja 278 individuos para la muestra. Ahora, si el marco muestral es desconocido, pues entonces arrancamos con el alfa, desviación estándar de 12 y la precisión del 10%, de 1.2, y nos dice que necesitamos 385 individuos. Siempre se aproxima por exceso.
También es posible que estemos interesados en comparar grupos. Es una de las formas de calcular el tamaño de la muestra comparando grupos, es esta. Esta es la fórmula para el cálculo. Nos pide, para cuando se van a comparar grupos, siempre se considera que la población es infinita, es decir, que no importa que sepamos cuál es el tamaño de la población porque no lo incluye la fórmula. Entonces tenemos un error alfa del 5% que luego veremos. Nos pide el error beta, que también lo veremos más adelante, que es del 20%, también puede ser del 10%, lo convencional es que sea del 20%. Nos pide la prevalencia en el primer grupo, por ejemplo 70%, y la prevalencia en el segundo grupo, por ejemplo 90%. Él hace el cálculo de la diferencia y nos dice cuántos pacientes se requieren, en este caso 62 en cada uno de los grupos. O sea que son 62 en un grupo que estamos comparando y 62 en el otro grupo con el cual vamos a comparar. Y si el tamaño de la muestra es para comparar promedios en dos grupos, es decir, variables cuantitativas, pues tenemos el valor de alfa, el valor de beta, es lo mismo, y nos pide son las varianzas del grupo 1, las varianzas del grupo 2 y la diferencia que estamos proponiendo en las varianzas. Nos da el tamaño de cada grupo, 59 individuos. Bien. Entonces, después de que se ha calculado el tamaño, realmente la información sobre el cálculo del tamaño de muestra es netamente informativo y para que tengan el archivo, pero pues está por fuera de los objetivos del curso. Bueno, después de que tenemos el tamaño de la muestra, sabemos que necesitamos 380 individuos, 250 individuos. Viene una parte muy importante en la investigación, que es la selección de esos individuos. ¿Cómo selecciono a esos individuos de la población? Entonces, desde el muestreo probabilístico, pues se puede hacer por muestreo aleatorio simple, por muestreo aleatorio sistemático, por muestreo aleatorio estratificado o por muestreo por conglomerados. O si ya no es probabilístico, entonces muestreo por cuotas, muestreo en bola de nieve, según criterio, y muestreo por conveniencia. Empecemos en orden con el muestreo aleatorio simple. El muestreo aleatorio simple es como una rifa. Lo que importa es que cada individuo de la población tenga idéntica probabilidad de ser seleccionado. Entonces, si nosotros quisiéramos cubrir, por ejemplo, como está en la diapositiva, todo un país, pues como cada individuo tiene idéntica probabilidad, necesitaríamos gente de todo el país. Entonces, un muestreo aleatorio simple, hay casos en los cuales hace que sea muy costoso la recolección de la información, ¿sí? Tiene problemas de factibilidad. Se puede correr muchísimos riesgos de muchos sesgos si la idea es generalizar a una población de referencia grande. En este muestreo aleatorio simple, aunque es poco probable, por ejemplo, podría suceder que demos el ejemplo con los estudiantes de medicina. Supongamos que yo quiero seleccionar una muestra de estudiantes de medicina y entonces me dice que necesito 250 estudiantes de medicina. Entonces, para sacar el muestreo aleatorio simple, ¿yo qué hago? Necesito un marco muestral, primero que todo. Entonces me consigo en registro académico el listado de todos los estudiantes, los numero, hago la lista de estudiantes numerándolos y luego con números aleatorios voy seleccionando los estudiantes. Entonces los números aleatorios me dicen, por ejemplo, el estudiante número 5, fulano de tal, del estudiante número 15, sultano de tal, el estudiante número 20, fulanita, ¿cierto? Entonces esas son las personas que constituirían la muestra. ¿Qué riesgos hay con el muestreo aleatorio simple? Pues que, por ejemplo, podría pasar, aunque es poco probable, podría pasar que aunque hayan hombres y mujeres, el azar me jugará una mala pasada y yo solamente seleccionará hombres, solamente hombres, no me quedará ninguna mujer, y quedaría yo con la idea de que no hay mujeres estudiando medicina. Eso podría pasar. Entonces, yo puedo aplicar un aleatorio simple si no me importa ese tipo de características para la selección, si no me importa si algún tipo o grupo no queda representado. Bueno, el otro es el muestreo sistemático. El muestreo sistemático se hace cuando la población es de tamaño desconocido, es decir, cuando no tengo marco muestral.
Y yo puedo hacerlo por delimitación de tiempo. Por ejemplo, si yo quisiera evaluar la calidad de la atención de un hospital, por dar un ejemplo, entonces yo digo, bueno, hago el cálculo del tamaño de la muestra y necesito 380 personas. Entonces yo digo, listo, yo voy a recoger esa información durante 2 meses y cada día va a consulta tantas personas, entonces calculo cuánta gente diaria tengo que entrevistar. Supongamos que me diga que necesito 10 personas diarias, pero al día se atienden 90, es decir, necesito uno cada 9. Entonces, uno cada 9 voy entrevistando el paciente 9, el paciente 18, el paciente 27 y demás, y voy obteniendo la información. Es como si fuera saltando, como si fuera pues sumando, saltando a un número fijo que me ayude a determinarlo. Este muestreo sistemático tiene el mismo problema que tiene el muestreo aleatorio simple, en cuanto a que si, por ejemplo, yo tengo una variable sexo, para mí es muy importante, puede pasar que solo seleccione hombres. Entonces, si para mí la variable sexo es muy importante, yo tengo que recurrir a otro esquema de muestreo. ¿Qué específicamente sería el muestreo estratificado? En el muestreo estratificado pues se evitan sesgos de selección. Cada estrato es un grupo homogéneo en su interior, y cada estrato con el otro son diferentes. He venido hablando reiterativamente del sexo. Usualmente el sexo se utiliza como estrato. Entonces yo tengo hombres y mujeres. Entonces espero que el comportamiento de la patología sea similar entre hombres, es decir, es homogénea entre los hombres, es homogéneo entre las mujeres, pero entre hombres y mujeres es diferente. Entonces, el sexo es un estrato. Yo también podría considerar que los estratos socioeconómicos son estratos. Entonces, digamos decir que el comportamiento social, sanitario y demás de las personas de estrato 1, entre ellas es similar, pero es diferente a las personas de estrato 2, aunque dentro del estrato 2 es similar, y también diferente al estrato 3, aunque dentro del estrato 3 sea similar. Entonces, si yo tengo grupos que dentro son similares, pero entre ellos son diferentes, lo que tengo son estratos. Cuando se hace un muestreo estratificado, pues lo usual es tener un tamaño de muestra, pues ya se divide proporcionalmente usualmente, se divide, y a cada estrato se le garantiza la obtención de los datos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo el estrato sexo como estrato y me dice que necesito 80 personas y la mitad son hombres y la mitad son mujeres, entonces escojo 40 mujeres y 40 hombres. Ahí ya estoy estratificando, estoy teniendo en cuenta la variable sexo. Dentro del estrato, dentro de las mujeres, para seleccionar esas 40, ya lo hago aleatorio simple. Y la otra son los conglomerados o los clústeres. Los conglomerados es digamos el muestreo menos representativo. Cada conglomerado es una mini población y pues requiere complementaciones. Para nosotros el mejor ejemplo es el equipo de salud en los hospitales locales. Entonces yo tengo en los hospitales locales un médico coordinador, un director médico, el director del hospital, el promotor de saneamiento ambiental, el encargado de las finanzas, la enfermera jefe, auxiliar de enfermería, y tengo los mismos grupos en cada uno de los hospitales locales. Entonces, cada grupito de esos es una población, y miren que entre ellos son heterogéneos. Tengo médico, enfermera, promotor, odontólogo y demás, pero o sea, dentro de ellos son diferentes, pero si yo comparo ese equipo de salud de un hospital local con el de otro hospital local, está constituido por las mismas personas, y eso es a lo que se llama un conglomerado. Entonces, conglomerados son mini poblaciones. A diferencia de los estratos, los conglomerados son dentro de ellos diferentes y entre ellos similares. Los no probabilísticos son, por ejemplo, cuando se hace un muestreo por cuotas, es cuando yo defino, necesito 100 hombres, 100 mujeres, y puedo decir, voy a trabajar con 5 hombres, 5 mujeres en cada semestre, por decir algo. No tengo una aleatorización, aunque sí tengo un tamaño calculado. Eso sería un muestreo cuasi probabilístico. O cuando no tengo un mecanismo realmente aleatorio para seleccionarlo.
El muestreo en bola de nieve, pues el primer individuo me genera el contacto con el segundo individuo. Esto se hace mucho en temas tabú, no sé, por ejemplo, con un travesti. Entonces, lo importante es conseguir el primero, hablar con él, se hace la entrevista a profundidad, todo lo que se requiera, y esa misma persona me va a facilitar contactos con personas, con grupos de individuos o con individuos que tengan su misma característica, y así voy aumentando mi trabajo, recogiendo la muestra hasta que llego a una saturación. La saturación es exactamente cuando ya no obtengo información nueva. Otro tipo no probabilístico es según criterio, se basa en la experiencia del investigador, que determina con cuántas personas tiene que trabajar, y el muestreo por conveniencia como tal, que es el de voluntarios o clientes o primeros pacientes. El ejemplo más clásico del muestreo convencional es cuando se tomó la muestra de la Luna, cuando se hizo el primer viaje a la Luna, y que fue donde llegó el astronauta, tomó inmediatamente la muestra de ese suelo para poderlo estudiar. Entonces fue conveniencia, cayó ahí, ahí llegó, ahí recoge la muestra, ¿cierto? Completamente por conveniencia. Esto es lo que vamos a repasar de muestreo. Entonces es importante tener en cuenta que hay que hacer un cálculo de la muestra y que esa muestra que se obtiene hay que seleccionarla de manera adecuada, y la selección es que sea aleatoria, pero para llegar a la aleatoriedad se pueden tener pasos previos, como por ejemplo tener conglomerados o tener estratos para luego seleccionar los individuos que constituyen la muestra.